Evangelio de Jesucristo, Mateo capítulo 22, versos 1 al 14. Parábola de la fiesta de bodas. Jesús comenzó a hablarles otra vez por medio de parábolas. Les dijo: Sucede con el reino de los cielos como un rey que hizo un banquete para la boda de su hijo. Mandó a sus criados que fueran a llamar a los invitados, pero estos no quisieron asistir. Volvió a mandar otros criados encargándoles: digan a los invitados que ya tengo preparada la comida. Mandé a matar mis reses y animales engordados, y todo está listo. Que vengan al banquete. Pero los invitados no hicieron caso. Uno de ellos se fue a sus terrenos, otro se fue a sus negocios, y los otros agarraron a los criados del rey y los maltrataron hasta matarlos. Entonces el rey se enojó mucho y ordenó a sus soldados que mataran a aquellos asesinos y quemaran su pueblo. Luego dijo a sus criados: el banquete está listo, pero aquellos invitados no merecían venir. Vayan, pues ustedes a las calles principales e inviten al banquete a todos los que encuentren. Los criados salieron a las calles y reunieron a todos los que encontraron, malos y buenos, y así la sala se llenó de gente. Cuando el rey entró a ver a los invitados, se fijó en un hombre que no iba vestido con traje de boda. Le dijo: amigo, ¿cómo has entrado aquí si no traes traje de boda? Pero el otro se quedó callado. Entonces el rey dijo a los que atendían la mesa: átenlo de pies y manos y échenlo a la oscuridad de afuera. Entonces vendrá el llanto y la desesperación, porque muchos son llamados, pero pocos escogidos. Jesús tomó la palabra para hablarles nuevamente una parábola, lo cual es una señal de que les iba a decir algo de mucha importancia. En efecto, así lo era. Y hoy debemos prestar mucha atención a los detalles de esta parábola para entenderla correctamente. Cristo presenta el reino de los cielos frente a los principales sacerdotes y a los fariseos, con una comparación de un rey que hizo un banquete de bodas a su hijo y mandó con sus siervos una invitación a su pueblo para que fueran al banquete de bodas, pero estos se negaron a asistir. Aquí vemos cómo Jesús presenta a la nación de Israel, favorecida entre todos los pueblos. Pero ésta despreció la invitación generosa de la bondad de Dios. Ya todo estaba preparado. El banquete estaba listo y solo faltaban los invitados. Pero por segunda ocasión, ellos menospreciaron la invitación. Algunos se retiraron al campo, otros a sus negocios, y los demás actuaron de mala manera, maltratando y matando a los enviados de Dios. La invitación se hizo en 2 etapas. Primero fue una invitación comunicada de manera personal por los siervos de Dios, en la cual encontraron rechazos. La segunda anunciaba que el banquete ya estaba preparado, pero fue tratada con menosprecio, porque estos estaban muy ocupados con las cosas de este mundo. Y aún se atrevieron a actuar violentamente. ¿Qué mal tan grande había atacado el corazón de la nación judía para que rechazaran el amor bondadoso de Dios de esta manera? Dios envió a sus santos profetas para que se volvieran el corazón del pueblo otra vez por el camino de la santidad. Pero en muchas ocasiones el corazón fue tan endurecido que no escucharon la voz de Dios
que les invitaba a un banquete especial que tenía preparado para ellos en el reino de los cielos. En el tiempo de Jesús, tal vez pocos años antes que se dijera esta parábola, se había enviado a Juan el Bautista para invitarles al arrepentimiento. Pero los principales sacerdotes y los poderes políticos, como siempre, despreciaron la corrección de Dios y tomaron en burla la gracia con la cual Dios intentaba atraerlos a Él. El Señor les da invitación de recibir a Jesús como el Mesías, en semejanza del rey que pagó el banquete de bodas para su hijo. Sin duda alguna, el Hijo es Jesús. Mas ellos no quisieron venir a la invitación de Dios. Ya no había tiempo que perder, porque el banquete estaba preparado, y ellos decidieron hacer caso omiso a la invitación de Dios. Ahora vemos que el rey perdió su paciencia, se enojó y juzgándolos quemó su ciudad. Este juicio que Jesús describió fue la profecía de la destrucción de Jerusalén en el año 70 después de Cristo, cuando el ejército romano, al mando de Tito, el hijo del emperador, sirvió como instrumento de furor de Dios para causar la ruina de la nación judía y de su santuario. También vemos que destruyó a los homicidas. La Escritura no nos dice que destruyó a los que despreciaron su llamado, sino a los homicidas de sus siervos. Con esto entendemos que Dios defiende tanto la vida de sus ministros y le indigna tanto la persecución de sus enviados, porque esto es la medida más vil del pecado. Y vuelve ahora el rey a hacer otra invitación, pero esta es extendida a todas las naciones, porque el propósito de Dios nunca podrá quedar frustrado. Y el rechazo de los judíos simboliza la puerta de entrada de los gentiles. Aunque estos primeros no eran dignos, ahora Dios nos da una oferta gratuita en el Evangelio, la cual fue extendida sin discriminar a nadie. Qué gran sorpresa ir por el camino y encontrarse con tal gentil invitación para acudir a un banquete real de bodas. El Evangelio es una verdadera novedad. Dios hace una invitación universal indiscriminada. Tanto malos como buenos fueron invitados a esta boda. No se hizo selección ni diferencia social, y más bien se menciona a los malos de primero para dar a entender la gracia de Dios hacia el pecador que se encontraba perdido. Esto es una gran verdad. Jesús vino a salvar lo que estaba perdido. Al entrar el rey y al ver a los convidados, se percató de que había entrado uno y no tenía el traje de boda. Esta es la inspección que hace Dios en el corazón de todo el que profesa la fe cristiana. A nosotros nos debe servir como un serio aviso en contra de la hipocresía, porque delante de Dios no sirve ponernos máscaras. También es un estímulo a que vivamos una vida cristiana de santidad y de sinceridad, ya que Dios tiene su mirada sobre todos nosotros. Este hombre no hubiese sido descubierto como realmente era, si no lo hubiera visto el rey. Nosotros podemos engañar a los hombres, pero no a Dios. Vana es la idea de tratar de escapar de la justicia divina, escondiéndonos en medio de la multitud. El rey le preguntó por qué no estaba vestido de bodas, y éste guardó silencio. El rey proveyó atuendos apropiados a cada uno de sus invitados, y la falta de este atuendo en este hombre indica que rechazó intencionalmente la provisión generosa del rey. Su acción resultó ser más ofensiva ante el rey que la de aquellos que le rechazaron al no asistir a la boda, porque éste cometió impertinencia delante de su mirada. Este se parece tanto a aquellos que viven externamente en la fe cristiana. Profesan servir a Dios, pertenecer a una iglesia,
pero desprecian la vestimenta de la rectitud y la santidad que Cristo nos ofrece. Aquel guardó silencio porque no tenía alguna excusa frente al rey, y por eso el rey decidió echarlo a las tinieblas de afuera, es decir, al lloro y al crujir de dientes, y al tormento inconsolable que sufrirá las almas por su pecado. Nuestro Señor concluye esta parábola con estas palabras: porque muchos son los llamados y pocos escogidos. Dios llama a muchos y pocos responden, y los que deciden responder serán sus escogidos por toda la eternidad. El Señor siempre está invitando a todos al arrepentimiento y a la salvación, pero muchos toman en poco esta invitación, afanados más a las cosas de este mundo y dejando a un lado lo más importante, que es una vida agradable con Dios. Y no conforme con esto, rechazan cada vez que Jesús habla a través de un portador de su palabra. La persona que está hablando de Dios es el mismo Señor tocando la puerta de tu corazón, para que le abras y poder morar en ti. El Señor no hace acepción de personas. Él da a todos la oportunidad de ser parte de su reino. Si eres invitado a su banquete, procura ser transformado en espíritu, quitando toda naturaleza carnal y cubriéndote de los dones espirituales. Muchos recibimos la invitación de Jesús para ser transformados, pero pocos escogemos seguirle. Y esto depende de la entrega, el amor y la obediencia que tengamos para servir al Señor. Oremos conforme al Evangelio de hoy. Señor, te damos tantas gracias por tu palabra. Siempre a través de ella nos bendices y nos edificas. Tú haces una invitación generosa para que los hombres vengan a ti. Ayúdanos, Señor, a aceptarla, a ser dignos del llamado tan grande que tú nos haces. Tú, en tu amor perfecto, nos invitas a las bodas del Cordero, para que cada uno de nosotros seamos partícipes y nos podamos alegrar con nuestro Señor Jesucristo. Es hermoso saber que en tu perfecta voluntad decidiste invitarnos aunque éramos indignos, y nos invitaste saldando nuestras deudas en la persona de Jesús, comprándonos y devolviéndonos la dignidad para tener acceso al reino de los cielos. Ayúdanos, Señor, no solamente a ser llamados, sino a ser escogidos, aquellos que estén dispuestos a entregarse más y más delante de ti. Transfórmanos y ayúdanos a tener un corazón obediente para que hallemos dignidad de esta hermosa invitación. Bendice a mis hermanos que están escuchando y orando conmigo en este momento, y haz que tu bendición descienda sobre sus vidas, en el nombre del Padre, del Hijo y por tu Espíritu Santo. Amén.